si tú no generas empleo en un país, no rompe nada. No va a haber forma de romper la pobreza, de que haya desarrollo. No solamente eso, sino fíjate la crisis que está viviendo los Estados Unidos, porque se perdieron un par de millones, un país de 200, se perdieron 3 o 4 millones de empleos, y el país está en crisis, porque es que se cae el consumo, y cuando se cae el consumo, se cae la viceversa, actividad. cuando comenzamos a hablar de los países nuestros han tenido crecimiento, pero no han tenido desarrollo, porque no se ha creado las condiciones para que haya un verdadero estímulo fuerte del consumo. Porque no puede haber estímulo del consumo cuando la mayoría de la población no tiene ingresos. Y dicho sea de paso, que por ejemplo, por lo menos en los últimos meses, se ha fluido cierto financiamiento fruto de la política monetaria, que unos 2.500 millones se liberalizaron a través del encaje legal, y sí se canalizó por ese lado, pero no es suficiente. Y eso ha movilizado muchas pequeñas y medianas empresas que han tenido mayor acceso a financiamiento. Y aportan el 56% del empleo. Y el financiamiento genera, mira, pero en Taiwán, la pequeña y mediana empresa representa el 76.8% de los empleos. 76.8% de los empleos. Y son el 97.7% de las empresas de Taiwán. Y mire porque es ahí donde está la oportunidad. Pero ese es un país que hizo una estrategia y la fundamentó en el desarrollo de la pequeña y mediana empresa. Ahí hay todos unos planes extraordinarios que comienzan por un fondo que existe en Taiwán. Primero que en el Ministerio allá se llama el Ministerio de Asuntos Económicos, hay una dirección que se llama Dirección de la Pequeña y Mediana Empresa, que se dedica exclusivamente a trabajar y a promover la pequeña y mediana empresa. Toda una dirección estratégica dentro de ese ministerio, de lo más importante. Y tiene un presupuesto, creo que son de 800 mil millones de pesos, 800 millones de pesos de Taiwán. 800 mil millones, no me acuerdo, pero bueno. Entonces, el 80% de eso, de ese presupuesto, es para un fondo de garantía. Para que la pequeña y mediana empresa tenga acceso al financiamiento. Porque se dieron cuenta que la principal limitación que tiene la pequeña y mediana empresa es la incapacidad de tener acceso a financiamiento. Claro. Y para ello el financiamiento es fundamental, porque las grandes empresas tienen mucho dinero o tienen accionistas que disponen de dinero, pero los pequeños y medianos empresarios no disponen de recursos. Entonces, y dicho sea de paso, son buenas pagas, porque son muy buenas pagas. La morosidad es bajísima. Entonces, ahí está el ejemplo de Ademia, sí, mire, esta gente han creado ese fondo. Entonces ese fondo, que no es que le presta a él, sino es un fondo que le garantiza a la banca comercial el préstamo que le hacen a esos empresarios. Ese fondo se ha mantenido y ha creado toda una dinámica de desarrollo que las empresas la pequeña y mediana empresa de Taiwán representan, como te dije, ya el 76% de los empleos que se generan en Taiwán. Y así mismo ha sucedido en Corea, y así mismo ha sucedido en los demás países que han tenido a un crecimiento. Estados Unidos está lanzando ahora una campaña con el presidente Obama de que sea un pilar fundamental en la recuperación económica la pequeña y mediana empresa en la primera economía del mundo. Entonces, así es. Imagínense. Entonces ese es un aspecto que para mí tiene que recibir también especial atención. Pero ahí el presidente tiene que exigir a su funcionario, el que no funciona, que se vaya. Y crear las condiciones mira, en estos días hablaba yo, ¿cómo va a ser que en un país como el nuestro no podemos haya dado tanto trabajo para que se cumpla con un mandato de la ley que dice que el 16% de la compra del Estado deben ser a las pequeñas y medianas empresas? Así ninguno de las unidades del Estado lo hace. Así es. Vamos a una pausa, don Manuel, y regresamos.
Bien amigos, vamos a la última parte de nuestro programa del día de hoy. Como ya ustedes habrán podido observar, hemos estado teniendo un interesantísimo conversatorio con don Manuel Cabrera, expresidente de la Asociación de Industriales de Herrera y de la provincia de Santo Domingo. Y él, como un empresario con inquietudes, una persona que le interesa lo que pasa en la economía nacional y que siempre, desde que lo conocemos, lo hemos visto involucrado en temas importantes del país, ha estado, como muchos otros sectores, analizando este proyecto de Estrategia Nacional de Desarrollo que ha elaborado el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Nosotros, este es un proyecto sumamente importante. Yo creo que es la primera vez que tenemos en la mano un documento donde podemos estudiar todos los aspectos de lo que hay que hacer en la economía nacional. Y aquí, don Manuel, hay algunos aspectos que son claves. Por ejemplo, este proyecto tiene varias etapas. Hay una etapa que obviamente de corto plazo, una de mediano, una tercera de largo plazo. Y como todo plan, está sujeto a ser evaluado cada vez en cada una de esas etapas para ver cuáles se han cumplido, cuáles deben modificarse y qué aspectos deben ser modificados, pero con la idea misma de que el proyecto se mantenga en el largo plazo. Y esto puede hacer que el proyecto no sea solamente de 20 años, sino un proyecto para siempre. De tal manera que los políticos y todos los que de alguna manera asumen una responsabilidad pública, producto de los procesos electorales, cuando vayan al gobierno sepan que ya ese proyecto está ahí, que ha sido aprobado y consensuado, y que la tarea básica de ellos es darle continuidad a ese proyecto para que no se detenga o para que no se interrumpa, o para que no pase como siempre ocurre, que los gobiernos se pasan los 2 primeros años criticando lo que hizo el gobierno y evaluando y buscando cosas de lo que hizo el gobierno anterior, y los otros 2 años pensando en lo que van a hacer ya en un proyecto reeleccionista. Entonces se postergan lo que son los proyectos fundamentales y las ideas fundamentales de lo que se debe hacer en el manejo de las cosas públicas. Y una de las inquietudes que yo tengo, don Manuel, con respecto a este proyecto es el tema de la política fiscal, o de lo que se propone en términos de lo que debe ser una reforma fiscal. Que es un tema clave para la economía dominicana, porque siempre las reformas tributarias se han hecho en un ambiente de crisis para buscar recursos adicionales, para equilibrar las finanzas públicas o simplemente para evitar más endeudamiento. ¿Cómo pudiera plantearse este tema en un proyecto tan importante de esta naturaleza? ¿Cómo ambientar lo que debe ser el manejo de las finanzas públicas para que todo lo que sea el entorno de la política oficial se pueda llevar a cabo y se defina la fuente de los recursos que se van a utilizar en un proyecto así? Bueno, como te mencionaba al principio, la estrategia es bien comprensiva de todos los aspectos que puedan tener incidencia en lo que va a pasar en el país en esos años, y obviamente ellos le ponen el problema de la carga fiscal, es uno de los aspectos que ellos toman, y lo que se plantea es que el país tiene que tener un incremento en la carga fiscal en ese periodo de tiempo, que ahora no recuerdo los números, ellos hacen unos cálculos ahí. Pero yo creo que lo más importante que tiene que comprender ese documento es que la carga no debe ser simplemente cómo buscamos más dinero, sino es cómo manejamos mejor el Estado para que el Estado sea más eficiente, menos costoso, más transparente y más transparente, y asegurarse que todas estas cosas que estamos hablando de la grave incidencia que tiene la corrupción en el manejo de los fondos públicos sea erradicado de una vez por todas, y eso tiene que ser incluido de alguna manera como parte de los lineamientos y de los compromisos que se asuman en esa Estrategia Nacional de Desarrollo. Naturalmente que ellos hacen el enfoque fiscal,